Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y también le agradezco a Old Pause por haber organizado esta maravillosa reunión virtual. En estos tiempos que todo está cambiando, hay que seguir haciendo educación continuada. Y en especial, quiero dar las gracias por haber escogido este tema tan importante porque la geriatría sí importa. Mi nombre es César Mayorga, desde Colombia los quiero acompañar y darles la bienvenida para que hablemos de un tema interesante. Hoy vamos a hablar de la agudización de la enfermedad renal crónica. La intención de hablar de este tema surge de la estadística que estamos recibiendo en nuestra unidad renal ubicada en Bogotá, Colombia, en donde cada vez vemos más pacientes gerontes que en principio están sanos, pero que por definición tienen desgastados ciertos sistemas orgánicos y sucumben ante una crisis en ciertas patologías. Ha sido muy importante aprender durante estos años cómo la medicina en animales viejos, geriátricos o mayores cambia nuestra percepción de lo que esperamos de la enfermedad. Y básicamente lo que quiero que veamos el día de hoy es cómo cambiar tu pensamiento a entender que no es necesario que un perro viejo es un perro enfermo o es un perro terminal. Así que muchas gracias de nuevo por estar juntos acá. Quiero que recordemos, ya hay nuevas guías, de hecho, de cómo se deberían manejar la salud de los animales senior, tanto en gatos como en perros. Esta de gatos está fresquitica, acaba de salir hace un par de semanas y la puedes revisar online en donde vas a encontrar ideas de cómo deberíamos manejar a nuestro paciente geriátrico. En el caso de los gatos, que es importante, que cambia, que cómo tenemos que ayudarlos, cada cuánto hay que hacer el screening, porque aunque a mí me apasiona la nefrología, los gatos y los perros viejos no son solo riñones, ¿cierto? Son músculo esquelético, muy importante, endocrino, súper importante, cardiovascular, ocular. Doctor, ¿me escucha? Tenga una enfermedad que merezca mayor atención. Entonces les quiero mostrar, por ejemplo, Doctor, estos datos. Señor. disculpe que lo interrumpa. Se me congeló su imagen en el slide anterior. A ver. Ahí. Si podemos iniciar otra vez con esa. Claro. Sí, porque se trabó, como que se cayó su conexión. Pero ya está. Oh, wow, mala cosa. Ouch. Ok, Mm, igual. ¿Perdón? ¿Está bien ahora? ¿Quieres que vuelva a comenzar desde el principio o arranco desde esta? Como usted se le haga mejor, no hay problema. Yo creo que podemos empezar en esta y continuar. Ok, entonces, espera igual unos 3 segunditos y comienza. Listo, Listo. dale. Y quiero que de hecho sepan que ya hay guías actualizadas, esta está fresquitica, de ideas de cómo deberíamos abordar a nuestros pacientes senior, tanto en gatos como en perros. Vean, esta salió hace un par de semanas, en donde hay ideas de cómo deberíamos sugerir a los familiares de las mascotas gerontes el abordaje preventivo. Es decir, los gatos y los perros, aunque a mí me apasiona, no son solo riñones, también es cardiovascular, ocular, dermato, músculo esquelético, y hay que priorizar estas cosas para abordar al paciente crónico. Quiero mostrarles, por ejemplo, también que algunos estudios muy grandes han buscado qué tan común es que un gato o perro mayor, viejo en este caso, tenga una enfermedad posiblemente asintomática que merezca atención. Entonces tomaron un montón de gatos y un montón de perros geriátricos y les hicieron examen físico, nada remarcable, y exámenes laboratoriales. La conclusión después de miles de gatos y miles de perros muestreados es que en el animal adulto, a veces una de 7 cada pacientes, hay algo que llama la atención, ya sea exámenes renales alterados, tal vez una hematología alterada, algo que signifique algo importante. Ustedes saben que, por ejemplo, la fosfatasa alcalina baja no representa ningún problema, ¿no? Algo importante. Uno de 7 adultos es 15%, pero miren geriátricos, 2 de 5, eso es 40% de los geriátricos en los exámenes de screening anuales tienen algo que merece la atención. Y de ese porcentaje, muchos tienen enfermedades renales. Así que entonces podemos empezar a entender que es muy prevalente la enfermedad renal, aguda o crónica, a cualquiera de estas formas, en los perros geriátricos y en los gatos. Así que ya tenemos una razón para investigar.
Definamos entonces la famosa enfermedad renal crónica para que hablemos un lenguaje común. Sabemos que la enfermedad renal crónica es esta lesión prolongada del riñón en donde la noxa permanece en el cuerpo por más de 3 o 4 meses. Durante este tiempo, el riñón va perdiendo tejido progresivamente y se da la oportunidad de la compensación. Recuerden ese concepto, compensación. En el agudo no se alcanza a compensar. Esta compensación mantiene la vida y por eso el animal vive muchísimo tiempo, pero lamentablemente hace que la enfermedad sea degenerativa y cíclica. Cíclica hacia adelante y hacia el empeoramiento, jamás hacia la recuperación. Recuerden, tiempo, pérdida de masa, adaptación y enfermedad degenerativa irreversible. Físicamente es importante entenderlo, los cambios físicos del riñón hacia la esclerosis, ¿no? El consumo del tejido hacia hacerse más pequeño. Miren el caso de Susi, una perrita de 15 años, un chequeo general muy normal y en el análisis ultrasonográfico un riñón pequeño. El otro no se ve muy lindo, pero un riñón pequeño. Ese riñón perdió masa, ¿cierto? O sea, ya hay una enfermedad renal, seguramente crónica, mientras se encoge ese riñón. No sabemos la causa, no sabemos si tiene azotemia, no sabemos nada, pero físicamente hay desgaste. O sea que en este paciente hay un componente de enfermedad renal crónica. No sé si tenga insuficiencia, no sé qué fase es, podría incluso tener algo agudo, pero en este momento sé que hay un componente de cronicidad. Y eso resulta siendo muy útil, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de los mecanismos compensatorios, es interesante entenderlos. Primero, porque como hay menos masa renal, físicamente hay menos nefronas. Las pocas que quedan desarrollan hipertrofia, crecen. Y al ser más grandes se desgastan más rápido porque consumen más nutrientes y generan mayores productos de desecho, ¿cierto? Entonces hay que ayudarle al concepto de la esclerosis renal. Por eso es que un paciente sigue vivo a pesar de tener riñones chicos, porque compensa, ¿cierto? El segundo mecanismo compensatorio es la hiperfiltración. Claro, ya no hay 400.000 nefronas en un perro, ahora hay 100.000. Entonces, una nefrona tiene que hacer el doble, el triple de su trabajo. Y de esa manera se entiende que un paciente con un riñón chico tenga la creatinina normal. Trabajan mucho más las nefronas, ¿ok? Entonces, no te sorprendas en encontrar perros viejos con riñones feos. Como dice el gran maestro Hernán Fominaya, ser feo no es ser malo. Entonces, físicamente feos no necesariamente es funcionalmente mal, pero pues empezamos a entender estos conceptos, ¿vale? Y lo último es la hipertensión glomerular, en donde el glomérulo se llena mucho más para poder filtrar más y de esta forma hace un trabajo más efectivo. Lamentablemente a largo plazo, todos estos mecanismos de compensación generan proteinuria o desgaste renal acelerado. Esto es algo más conceptual. Bien, este proceso fisiopatológico desencadena en unas consecuencias clínico-patológicas que aquí vemos como el círculo de la muerte. Ustedes saben, todos sabemos que el paciente con enfermedad renal crónica se va desgastando con el tiempo sin importar qué hagas. Recuerda eso, siempre se va a desgastar, hasta incluso posiblemente llegar a morir por esa razón. No siempre, pero muchas veces mueren los pacientes por esa razón. Obviamente la invitación es a tener en la mente que un crónico es lento y progresivo y que lo podemos detectar, ojalá, a tiempo. Cuando hablamos del biomarcador o los biomarcadores que te describen o te caracterizan la enfermedad renal crónica, hablemos, por ejemplo, de la creatinina o SDMA, que tendrían el mismo comportamiento. El paciente crónico tiene la tendencia que ven en pantalla y la voy a repetir. Difújensela a los familiares de las mascotas. Esto es útil, porque con esto sabemos que con el tiempo, meses o años, la creatinina y SDMA van a subir, no importa qué hagamos, van a subir lentamente. Es decir, si el paciente tiene creatinina en 2 miligramos de decilitro y al mes la tiene en 4, eso es muy rápido. No hay un ritmo esperado, claro, pero es lento a lo largo de los años, no se puede, o meses, no se puede duplicar en cuestión de 30 días, ¿cierto? Pero va a pasar. Y esto hace entender al familiar que vamos a llegar a un punto de no retorno. El trending es muy importante actualmente, así que hacer estas gráficas a lo largo del tiempo les va a servir para que el familiar de hecho vea cómo su mascota progresa lentamente a lo largo de la enfermedad renal. Entre más puntitos hay mejor. Y ahora sabemos que el animal geriátrico deberíamos chequearlo, por lo menos de los riñones, cuando hay enfermedad renal, cada 3 o 4 meses. Porque las cosas van más rápido, no puedo esperar un año, de pronto a los 16 no llega a los 17, ¿cierto? Así que debería ser un poco más seguido. Y
Es muy fácil hoy en día hablar de la clasificación IRIS, por eso vamos más rápido ahora, y es que sabemos que la enfermedad renal crónica se clasifica de 1 a 4, según analítica como creatinina, SDMA de la mano, ojalá siempre se gane la misma muestra, y complementamos nuestra clasificación sabiendo si hay proteinuria con UPC, y medimos la presión arterial sistólica. Esto es lo básico, hacemos muchas más cosas, ¿cierto? El fósforo, la anemia, etcétera, el potasio, pero esto es la clasificación inicial. Me encanta esta clasificación IRIS inicial actual, porque como ustedes ven en la parte superior, los riñoncitos se encogen con el tiempo. Es literal lo que usualmente sucede, ¿cierto? Entonces, cuando trabajamos en esta clasificación sabemos qué esperar. Recuerden que eso es parte de lo útil de esta clasificación, que sabemos ahora que el paciente en fase 1 o fase 2 puede vivir por años si no avanza muy rápido, claro, porque igual va a avanzar. Sabemos que el paciente en fase 4 es pues terminal, ¿cierto? Bien, entonces vamos a sacarle el provecho a esta clasificación. A manera de una conclusión en este punto, recuerden que el objetivo en nefrología, en geriatría, es identificar al paciente de manera precoz. Si el paciente tiene 15 años y tiene una enfermedad renal leve, hombre, pues no me parece terrible, porque en concepto no lo es. La enfermedad renal crónica iniciando no es terrible. Bien, y si el paciente tiene confirmada su enfermedad renal, ya sea por creatinina, SDMA, o tiene proteinuria, o tal vez es hipertenso, alguna de las situaciones. Lo que hacemos es repetir análisis cada 3 o 4 meses para saber el trending de este paciente si no hay sintomatología y con eso acompañamos la enfermedad renal de la mejor manera posible. Recuerden, por favor, también en esta mini conclusión que la clasificación IRIS del paciente es crónico. Únicamente se desplaza hacia tu derecha. El paciente con creatinina alta de forma crónica no mejora la creatinina con nada de lo que tú hagas, porque es una enfermedad degenerativa. Si el paciente tiene un comportamiento en el cual hay síntomas, hay anomalías laboratoriales, tú actúas y estos laboratorios mejoran, es porque no solamente hay un componente de cronicidad, probablemente hay algo crónico más algo agudo o activo molestando que tú puedes arreglar. Por ejemplo, una deshidratación porque el paciente le duele la boca y no quiere consumir agua por una enfermedad dental crónica. O no se puede desplazar mucho, no se hidrata muy bien, se deshidrata y sería una azotemia prerrenal, ¿cierto? Entonces, esta clasificación se hace solo cuando el paciente tiene curado lo curable y cuando estás seguro de que no hay algo molestando el tracto urinario de este paciente, ¿sí? Ahora, en NephroVet vemos, wow, 60% de nuestros pacientes agudos geriátricos tienen algo también crónico, desde luego, por ser geriátricos. O sea, la mayoría de nuestros pacientes viejitos que ya tienen algo crónico también tienen algo agudo. Y un 40% de nuestros pacientes crónicos son solo crónicos. Y esto es en NephroVet, que es un lugar de remisión, ¿sí? No sé, en tu centro médico, donde haces mucha más clínica, de pronto cuál es la estadística. Pero quiero hablar de eso. Quiero que hablemos del paciente que parece solo crónico, pero no lo es. Miren, por ejemplo, Morro es un paciente con exámenes laboratoriales muy altos. Este es un paciente muy geronte y pues en concepto los riñones chiquititos. Entonces, si es crónico con creatinina en 9, va a morir muy pronto. En los gatos, recuerden, 1 a 3 meses es el pronóstico de vida de un paciente IRIS 4 terminal, 4 a 6 meses máximo en un perrito con enfermedad IRIS 4 terminal. Entonces, bueno, pues la suerte está echada, este perrito podría perder la batalla. Pero cuando investigas y encontramos hipotensión leve, y encontramos gravedad específica moderadamente baja, y encontramos una frecuencia cardíaca que no sube a pesar del estrés, y luego hacemos unos electrolitos y de pronto el sodio está bajo, el potasio está un poco alto, y este paciente probablemente tenía un hipoadrenocorticismo o Addison, y hacemos un tratamiento específico para eso, y 8 días después, de 9 bajamos a 2,7. ¿Es crónico? Probablemente sí, nunca pudimos bajar de esto, pero este paciente no era terminal. De hecho, 2,7 es un enfermo renal crónico IRIS 2. Así que la invitación es a no dar por sentados los diagnósticos de enfermedad crónica irreversible avanzada en un paciente que de pronto tiene la crónica más algo activo o agudo. Así que entonces cuando complementamos nuestra gráfica de una enfermedad crónica espontánea, que es la del viejito sano, pero pues se gastó, o un paciente con enfermedad renal poliquística, que es una cronicidad,
el progreso de la enfermedad renal debe ser lento, pero si le sumamos encima algo agudo, como lo que ven en pantalla, la crisis aguda se maneja como pensando en que sea potencialmente reversible. Ese es el consejo, esa es la indicación, y que si el trending dice que a lo largo de la terapia los exámenes empeoran muy rápido, eso no es solo crónico. O si con los manejos que haces mejoran, tampoco es solo crónico, hay un componente de agudización. Ahora, consejos con esta gráfica. Tú no sabes dónde arrancó el paciente, es decir, el paciente te llega crónico con creatinina en 4 miligramos de decilitro. Es decir, es un viejito, no quiere comer bien o quiere un chequeo, tiene creatinina en 4. Riñones pequeños a la palpación, arrugaditos, entonces tú piensas que hay un componente de cronicidad porque hay remodelamiento y sospechas que hay una infección renal, que hay pielonefritis. En ese caso lo vas a tratar y van a bajar los niveles de creatinina y de SDMA, pero no sabemos a dónde van a bajar. ¿De acaso de 4 van a bajar a 2 o a 1 o a 3 nomás? Eso no lo sabemos porque usualmente no tenemos un previo del paciente geriátrico. Nuevamente la invitación es insistir a los familiares a tener chequeos cada 3 meses de su animalito para tener una base. Y con eso en Nefrovet lo vemos bastante. Tenemos pacientes que me muestran, mira, hace un mes la creatinina estaba en 2, hoy está en 6. En 30 días no se sube un crónico así. Debe tener algo agudo y usualmente mezclamos las dos. Bien, entonces sumémosle el concepto de la aguda. Ya hemos explicado el crónico, ¿cierto? Creo que quedó suficientemente claro. Cuando hablamos de aguda, no importa si es crónico agudizado o agudo puro, pero el concepto de la aguda es una disminución súbita en cuestión de horas o días de la capacidad renal para filtrar la sangre, o sea, función. No siempre le cuesta tejido al cuerpo, a veces solo es funcionalidad. Y de esta manera el paciente entra en crisis o riesgo de crisis urémica rápida y probabilidades de retener toxinas e incluso agua, que es muy peligroso, pero es funcional y es potencialmente reversible. Entonces recuerden, muy rápido, progresa rápidamente, no le cuesta tejido usualmente al cuerpo cuando se maneja de manera eficaz y es potencialmente reversible. Miren, por ejemplo, en este caso, una gatita que ustedes ven en este video tiene los riñones con una forma un poquito irregular, pero claramente hay hidronefrosis en este paciente, con material incluso por dentro. Este paciente tiene una obstrucción del uréter seguro. Esto es una condición activa o aguda, que llamamos nosotros, una de las dos. No me interesa qué tan crónica es, hay algo que tiene que ser curado, ¿cierto? Bien. Cuando hablamos del paciente crónico también, no siempre llegan enfermos. Los pacientes de base, el paciente geriátrico no está enfermo, el paciente geriátrico tiene factores de riesgo. Aprendí mucho en los últimos años que evaluar y contener los factores de riesgo es la mejor manera de prevenir las enfermedades. O sea, la enfermedad renal aguda en el crónico es prevenible, casi siempre sí. Y por eso llévense algunas ideas. Un factor de riesgo que no puedes corregir es que haya una enfermedad renal preexistente. Por ejemplo, la enfermedad renal poliquística de los gatos. Es una cronicidad. Algunos gatos viejos llegan a los 13, 14 con varios quistes, no tantos, pero lo logran. Y este paciente por concepto tiene un factor de riesgo. Tú no puedes arreglar eso. Ya hay un factor de riesgo, ya hay pérdida de tejido renal. Y eso lo hace predisponente a ciertas cosas, ¿no? El paciente séptico, por ejemplo, por parvovirosis, por ejemplo, bueno, eso es en jóvenes, pero si hablamos de un mayor, estamos hablando, por ejemplo, de piómetra, una piómetra que genere sepsis. En ese caso, la sepsis ya instaurada es un factor de riesgo que yo no puedo contener ya mismo. Eso va a durar un tiempo y los riñones van a sufrir por eso. Igual otras enfermedades hepáticas, diabetes, etcétera, e incluso la edad avanzada. Se ha estimado desde hace unos 30 o 40 años ya que después de los 10 años, usualmente el 7% de los riñones se ha perdido de forma permanente. Esto no es grave, esto no es un problema, pero se sabe que ocurre y hay menor capacidad de respuesta a los retos del día a día. Ahora, los factores de riesgo que sí puedes corregir son importantes porque si tienes un perrito de 14 o 15 años que va para una periodoncia y tal vez tiene una enfermedad renal muy leve, pero es un paciente mayor, ¿cierto? Y si está deshidratado, no lo voy a pasar anestesia estando deshidratado porque podría yo, en dado caso, generar una lesión renal prerrenal aguda. O si el paciente tiene
los electrolitos alterados, el sodio muy bajo, el potasio muy alto. Estos pacientes no deberían ser sometidos a ciertos procedimientos porque es un factor de riesgo que yo sí puedo manejar. Fármacos potencialmente nefrotóxicos, ¿cierto? Entonces vamos a combinar lo típico de un geronte: dolor, músculo esquelético, necesidad de antiinflamatorios no esteroidales. Y están satanizados porque pues el tema renal, ¿cierto? Pero el dolor es inadmisible. Si el paciente tiene inflamación, dolor y necesita un antiinflamatorio, hay que usarlo. Pero pues puede haber lesiones debido a esa razón. Y la mayoría de lesiones en los pacientes renales agudos llevan al desencadenamiento de la lesión a lo largo de unos tiempos esperados. O sea, si es una toxicidad, sé cuánto tiempo más o menos dura, si es una infección, si es una isquemia, etcétera. Recuerden entonces, si hemos hablado antes juntos de enfermedad renal aguda, que yo abordo en lo personal la enfermedad aguda como poliúrica, cuando pierden mucha agua por la orina, como poliúrica o el crónico que se agudiza, porque es un grupo muy particular, y los que dejan de producir orina. Y nosotros nos estamos enfocando en los crónicos que se están agudizando. No vamos a navegar mucho por la fisiopatología, pero sí quiero recordarles a ustedes que cuando falta el oxígeno en los tejidos y principalmente en el riñón, básicamente se disminuye la disponibilidad de ATP. Y eso ya les dice qué va a pasar, porque el ATP es esencial para las bombas de transporte, para que la célula haga su trabajo o para que la célula no se muera. Y en ese caso empezamos a tener retención de cosas, retención de sodio, retención de calcio, se activan mediadores vasomotores de vasoconstricción y falta aún más la sangre. Y me encanta que en este esquema que estamos viendo, extraído del libro de Osborne y Delmar Finco hace muchos años, la isquemia, cuando sigue en el continuum, termina con inflamación. Discúlpenme acá. La isquemia originada por enfermedad cardíaca o por pancreatitis, es muy común la pancreatitis generando vasculitis, la deshidratación, las medicaciones, la diarrea, por ejemplo, puede llegar a isquemia y miren cómo la isquemia dando la vuelta, dañando las células, termina en inflamación. Porque ¿cómo desinflama un riñón? Es la pregunta clave de la nefrología, ¿no? En un viejito yo no puedo usar antiinflamatorios para desinflamar el riñón. Entonces proveemos mejor oxigenación al cuerpo, evitamos la hipotensión, etcétera. Entonces por eso me gusta la fisiopatología. Ahora, la isquemia es súper común en los geriátricos. Hace 5 años era la causa más común identificada probablemente en veterinaria de crisis renal aguda en un crónico. La isquemia tiene un periodo en humana, que es el que ustedes están viendo, que tiene unas fases propuestas desde los 70, muy definidas en humanos, en donde más o menos de 7 a 11 días dura la crisis del paciente isquémico. Y esto en veterinaria realmente también aplica. Desde que empieza el fallo isquémico hasta que se repara el paciente y sale de la crisis renal y no se muere. Son 7 a 11 días. Una semana o 2 semanas máximo, son semana o semana y media, y la mayoría puede salir de su falla renal aguda isquémica. Ahora, en los geriátricos no es tan así, porque esa crisis renal aguda se ha estudiado en los crónicos de forma muy actual. Ese periodo de crisis renal aguda que les estoy señalando ahora se está estudiando. Y miren que esto es reciente. Enfermedad aguda sobre la crónica en gatos, dice este estudio. Recomiendo que sigan a Gilad Segev, es el último autor, es uno de los nefrólogos más importantes actualmente en veterinaria, y el grupo de Gilad ha encontrado unas etiologías, hallazgos clínico-patológicos, pronósticos y tratamiento incluso. Esto es 2019 y nos muestran algunas gráficas que les quiero compartir. También se hizo el de perros y tenemos muchos datos. Estos 2 artículos son los que quiero que lean a partir de hoy para entender la agudización de la enfermedad renal crónica cuando hablamos de las causas principalmente. Y cuando hablamos de las causas, estos son los grupos de causas que encontraron ellos en su revisión. Miren ustedes que un gran porcentaje, miremos las barritas más grandes, son 3 las barritas más grandes. Desconocida la primera, isquemia la más grande, pielonefritis la otra, ¿sí? Pero estos cuadros que están viendo son los tiempos de hospitalización de los pacientes. No estoy diciendo cuál es más común. Ojo, la isquemia no es la más común, ya les voy a mostrar. Pero miren la isquemia, el tiempo hospitalario, esto es de perros, que requirieron para salir de su crisis cuando eran crónicos agudizados por isquemia. Estamos hablando de 18 días aproximadamente, con un rango de hasta 26 días en un paciente hospitalizado. O sea que un paciente renal crónico que se agudiza, estamos hablando de viejitos, se demora mucho más en recuperarse.
y se pueden recuperar. La recuperación de la isquemia es muy probable, pero se demoran. Estos estudios, por favor, tenemos que verlos con mucha minucia, porque nuestros pacientes crónicos necesitan diagnóstico y abordaje. Entonces llega Paul, un perrito mayor, con signos de agudización renal. Sabíamos hace años que tenía una enfermedad renal establecida. Y cuando hacemos ultrasonido, claro, vemos los riñones chiquitos y feos. No me sorprendo. Yo no me escandalizo cuando a un paciente de mucha edad le hago un ultrasonido y veo los riñones horribles. No, no, yo no me escandalizo porque pues es esperable, no es normal, pero es esperable. Lo que sí hago es buscar cosas que no son esperables. Por ejemplo, como ustedes ven en pantalla, este paciente tiene dilatada la pelvis renal, sin dilatación del uréter. Llama la atención. Baja diferenciación corticomedular típico de un geronte, pero podría ser que esté inflamado el riñón, inflamación renal del intersticio más dilatación de la pelvis, este paciente es candidato a una pielonefritis toda la vida. Y la pielonefritis es tratable, no siempre se cura, pero fíjense que tenemos herramientas actuales para buscar. Tanto es así que la lista de causas de enfermedad renal aguda en un crónico la encabezan los desconocidos. Nunca se llega a saber qué pasó. De segundo, están los pacientes inflamatorios, es una nueva categoría. Inflamación renal de origen X, pero inflamación es la causa más común e identificable de crisis renal. La tercera es la isquemia y la cuarta es la pielonefritis. Así que vamos a buscarlas siempre porque son las más comunes de todas. Y el grupo de Paulson, de hecho, plantea, oye, ¿será que entonces los crónicos que vemos será una aguda lenta que viene cobrándole tejido al riñón? Y este esquema lo resume todo en esta plática. La enfermedad renal crónica a tu izquierda debería ser una enfermedad en donde progresivamente el riñón tiene menos función, ¿sí? Hasta que llegas a la enfermedad renal terminal, ESRD en inglés. Pero cuando el paciente tiene crisis renales, en este caso a la derecha de estas amplitudes rojas, mira que eso le cuesta tejido al riñón y así tú lo saques adelante, el paciente hace enfermedad terminal más rápido. En vez de hacer progresivamente la lesión, hace escalonado las crisis y es muy posible, yo estoy de acuerdo con Paulson claramente, en que vemos muchos pacientes con crisis a repetición, pielonefritis que repiten, isquemias que repiten por diferentes causas y estos pacientes mueren antes. Entonces, por favor, sigamos en esta onda, tanto en gatos como en perros, del diagnóstico a tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer el protocolo de agudos. El protocolo de agudos me encanta el que hace Thierry Francais, planteado hace ya varios años, en donde hacemos el abordaje REX. Esto es de agudos puros o de agudos cronizados, tampoco, no importa. Pero REX es una sigla que nos va a dar unas ideas de cómo lo tengo que hacer y es bien interesante. La R va a significar reconoce que el paciente es agudo. ¿Cómo? Hace un mes estaba bien, hoy está muy mal. Eso es agudo, no es crónico. O el familiar te dice, mira, hace como 6 meses estamos viendo que el apetito va de para abajo, la sed va subiendo, hace un par de meses vemos que empieza a perder de peso, llevamos esta semana que vamos cada vez peor. Eso es más crónico, ¿cierto? Crónico puro. Así que bueno, vamos a revisar. Los tiempos son muy útiles y reconocer también es útil a través de la analítica laboratorial. Un 2 de creatinina que se subió a 6 de creatinina en 2 o 3 semanas, ahí hay una agudización. Luego tienes la E. E es estadificar. Ojalá pudieras estadificar al crónico, porque entre más crónico es, más probabilidades de crisis tiene. Pero pues como ya habíamos mencionado, no siempre puedes hacerlo en principio si no sabes la historia de tu paciente. Estadificar entonces va a significar buscar una clasificación de agudos, porque existe también la clasificación de agudos, la vamos a ver el día de hoy. Con la C es busca las causas. Esto es muy difícil porque hay como 30 causas, pero busca las más comunes. Y con la S es mientras busca, trata los síntomas. ¿Dejó de orinar el paciente? Diurético, ¿cierto? ¿Está deshidratado? Rehidratas. ¿Tiene hipertensión? La tratas. ¿Tiene dolor? Lo medicas. ¿Tiene vómito? Serenia, etcétera, ¿vale? Mientras sale una posible causa. No nos vamos a detener en las etiologías, pero recuerda que las etiologías agudas vienen de lo prerrenal, lo renal y lo postrenal. Y hay unas más comunes que otras en los crónicos que se agudizan. Por ejemplo, en este caso, un paciente geronte con una efusión pericárdica. ¿Ves cómo hace el swinging heart? Y este corazón mueve de lado a lado, nadando en una cantidad de líquido que lo comprime. Claramente este paciente tiene un problema prerrenal y este paciente tiene hipotensión, como ven en este caso, y la hipotensión daña el riñón. Y es un viejito.
¿vale? Entonces vamos a seguir adelante, vamos a buscar causas del glomérulo, causas intersticiales, leptospira, toxinas, hagan un checklist de causas probables. Y las postrenales es que los ancianitos tienen mayor probabilidades, por ejemplo, de obstruirse por tumores, por hiperplasia prostática o por prostatitis y por cálculos, ya sea en el urétero o en la uretra. Y esas causas obstructivas postrenales van a elevar las toxinas y poner en crisis al paciente, así sea viejito. En este caso es un trauma con ruptura del tracto urinario, se trata como agudo. Ahora, en NephroVet, cuando yo me pongo a revisar los crónicos agudizados, que son los verdes, los de la derecha arriba, lo que más hemos visto son crisis renales posanestésicas o postmedicación cualquiera, infecciones muchísimas y las causas N que hay de isquemia. Creo que en esas tres pueden ustedes buscar y encontrar una posible causa, que yo les recomiendo mucho encontrarla. Claro, hay muchas pruebas diagnósticas, pruebas de lepto, pruebas de electrolitos para sospechar de Addison, radiografías para buscar neoplasias en tórax que te hagan pensar que hay en otro lugar, ultrasonido que te muestra si producen o no orina, acumulación de líquidos, etcétera, hidronefrosis que puedes ver en una ecografía, radiografías para cálculos. Pero estas dos fotos que les quiero mostrar son claves. Mira este riñón bonito, ¿cierto? Liso, no me parece un riñón crónico. Mira este agudo que te voy a mostrar ahora. Tiene bordes irregulares, probablemente es un riñón chico. Si yo veo un gato o un perro con riñones así, pequeños, irregulares, creatininas muy altas, ¿podría ser un escenario de enfermedad terminal crónica? Sí. Pero también podría ser que se agudizó por una razón que yo todavía no he encontrado. Mi consejo es que le demos la oportunidad a nuestros pacientes crónicos buscando causas de agudización dentro de los grupos que Gilad Segev nos comenta. Recuerden, causas desconocidas muchas, inflamación, causa más probable, isquemia, pielonefritis serían las siguientes causas. Bueno, y obstrucción urinaria, ¿cierto? Lo habíamos mencionado. Entonces repasen su protocolo REX en los viejitos de diagnosticar, reconocer, estadificar, buscar causas y tratar los síntomas para que el paciente no pierda la vida mientras tanto. Cuando hacemos el tratamiento del paciente, recuerden que los pacientes agudos tienen riesgos inminentes de morir. Recuerden que al paciente agudo le cuesta mucho trabajo mantener bien los fluidos porque o retienen líquidos y el suero venoso los mata o producen muchísimo agua a través de la orina y se deshidratan fácil y es muy complicado abandonar la fluidoterapia inyectable porque se ponen bien en el hospital, los mandas a casa y se ponen mal y vuelven al hospital y tú los medicas y se ponen bien y van a casa y se vuelven a poner mal y a veces terminan en eutanasia, ¿cierto? Y muchas veces esas crisis son porque el paciente no está listo para abandonar la fluidoterapia, le cuesta, que es lo que vemos a la derecha, al paciente geriátrico crónico que se agudiza, le cuesta recuperarse y se demora. Es posible, no siempre, pero se demora, ¿vale? Bien. Entonces, habíamos dicho que nuestra clasificación de los crónicos es la que ya conocemos, importante cuando curaste lo curable, recuerden, muchas veces en lo general, yo les comento mi experiencia personal, la mayor cantidad de pacientes crónicos que se agudizan, geriátricos, son pacientes en fase 3 para nosotros en nuestra clínica. Son pacientes que tienen creatininas en 3,5, 3,8 y tienen una crisis que se la sube a 6, a 8 y a veces los bajamos, pero pues somos optimistas, más no tampoco irreales de que el paciente ya no tiene riesgo vital porque así no es. Bien, también pasa en pacientes fase 1 y fase 2, porque yo estoy hablando del paciente crónico que se agudiza, ¿cierto? Geriátrico. El paciente geriátrico con enfermedad renal típica, del desgaste típico espontáneo, que es el mejor escenario, es el paciente que está en fase 1 o 2, pacientes con creatininas y SDMA discretamente elevados. SDMA por ahí por 18, por 20, creatinina en 2, en 1,7, por ahí. Esos pacientes son los más comunes que vas a encontrar. Espero que los busques a tiempo. ¿Esos pacientes están en riesgo de agudizarse? Claro que sí. No nos llegan tanto, nos llegan más fase 3. ¿Por qué? Me puse a pensar yo. Claramente es porque los factores de riesgo no fueron identificados a tiempo, el paciente fue fase 3 por mucho tiempo sin que le diéramos ayuda o que recomendáramos a los familiares estar atentos al agua, a la movilidad, a que no se infecte, a los chequeos cada 3 o 4 meses. Cuando los detectamos antes, estos pacientes tienen menos riesgo, pero igual pueden hacer aguda. Es decir, una perrita a los 13 de años de vida, con una creatinina de 1,7, digamos, que es el límite, más o menos, y hace piómetra.
y se vuelve aguda, ¿no? Se agudizan por esa razón, o un accidente, o una medicación, o le dio enfermedad cardíaca y necesita muchas medicinas. Entonces, esto es indistinto, recuerden, aunque el grado 3 es el que en lo personal más veo, entonces se recuperan parcialmente, no baja tanto la creatinina, pero baja a un punto en el que espero que tú recuerdes que un paciente fase 3 tiene todavía varios meses o años, par de años de buena, muy buena vida, y por esa razón vale la pena hacerlo. Ahora, cuando hablamos de REX, de clasificar, clasificamos al agudo indistinto de si es crónico o agudo puro. En este caso, en nuestros viejitos crónicos que se agudizan, usamos esta tabla de forma importante. ¿Por qué? Cuando hemos hablado de aguda en otras ocasiones, yo les he mencionado que actualmente estamos haciendo diálisis temprana. ¿Qué es diálisis temprana? Que antes sugeríamos los pacientes grado 5 para diálisis, porque tiene la creatinina en 11, en 12, y pues no puedo esperar tanto tiempo, hago terapia y a las 24 no mejora, ¡pum!, vamos con diálisis. Ahora lo hacemos antes, ahora estamos sugiriendo dializar o pensando dializar pacientes en grado 4. Creatininas por encima de 5 con paciente muy comprometido, ya lo estamos sugiriendo. Por eso estamos haciendo estas tablas de clasificación hoy en día, porque creemos que son muy útiles. Y ojo, porque dializar a un paciente viejito y crónico no tiene sentido si yo creo que no se puede recuperar. Pero si yo sé que a este perrito le dio erliquiosis aguda o leptospirosis aguda encima de su cronicidad, yo sé que tiene un 40% de probabilidades de sobrevivir si pasa a la fase más aguda. Y si hay que dializarlo para eso, yo lo ofrezco. A veces hacemos negligencia benigna, se llama esto en medicina, o sea, tiene 16, 17 años el perro o tiene 21 años el gato y necesita diálisis con una probabilidad de sobrevida baja. La negligencia benigna es que sugerimos al familiar la terapia, nunca se la negamos, pero damos una claridad de la escala de probabilidades usando estas tablas. Mira, la probabilidad de sobrevida está por el 10, por el 20% cuando son pacientes con creatininas por encima de 10. Y a veces las familias entienden que de pronto la expectativa es mala y no lo hacen. O lo hacen sabiendo que no funciona y como vamos a ver en la siguiente plática, esto cambia la percepción del final de la historia. Ahora, claves para el paciente renal agudo, ya sea crónico agudizado o agudo puro, en nuestro caso viejitos crónicos que se agudizaron, es que evalúen el débito urinario. Ojo porque los viejitos tienden a orinar muchísimo volumen, se deshidratan súper fácil. Entonces, por esa razón me interesa que ustedes sepan que el paciente tenga un balance. Y por lo opuesto, si tu paciente viejito deja de producir orina, es supremamente grave y la mortalidad es por encima del 90%. Lo segundo que es clave es busquen la causa, así sea viejito. No todos los pacientes se agudizan por la misma razón y cuando la encuentras y lo mantienes con vida, el paciente puede salir adelante. Recuerden nuestra gráfica de los artículos de Segev en donde, por ejemplo, la isquemia se demoró 2, 3 semanas en salir de la crisis cuando usualmente es 1 o 1,5. Y lo otro es que los pacientes agudos, si están en clasificación 3 o más de agudos, necesitan terapia intensa, no necesariamente intensiva, no con sondas por todo lado, pero sí intensa, no son de manejar en casa. Sugerimos tratamientos hospitalarios, hospitalizaciones parciales, tratamientos inyectables con enfermería en casa si tu país lo permite, pero estos pacientes necesitan muchas semanas, 2, 3, 4 a veces, de sondas de alimentación, de fluidoterapia subcutánea a veces, después de salir de la fase hospitalaria, de un omeprazol inyectable, de Cerenia en intermitencia. No hay que bajar la guardia porque estos pacientes con la terapia básica no logran salir adelante. Y por eso concluyo con el tratamiento de la aguda. El tratamiento de la aguda en los crónicos es el mismo que en los puros, pero miren que empieza con retirar la causa. No empieza con fluidoterapia, no. Eso es lo segundo. Lo más importante para tratar un crónico que se te agudiza es quita la causa. Por favor, es mucha medicina interna. Puede llegar incluso a ser bastante costoso. Por eso optimiza. Si estás en una zona de riesgo de hemoparásitos, hay que hacer un frotis, hay que hacer PCR. Y si crees que lleva un tiempo, hay que hacer anticuerpos con un SNAP4DX. Si crees que tiene leptospira, hay que hacer una ELISA rápida. No tienes 10, 15 días que se puede demorar a veces una titulación por MAT. Si crees que tiene Addison, si crees que tiene trombosis, si crees que tiene síndrome cardiorrenal, ven que es de mucha medicina interna, pero esa es la forma de hacerlo. Si crees que tiene pielonefritis, me encantaría que sepas que una pielo necesita 10 a 15 días de hospital y 4 a 8 semanas de manejo para que salga de eso.
No es tan rápido, ¿cierto? Pero tienes que saberlo, tienes que buscarlo. Tienes que hacer las pruebas prioritarias, un examen de orina, una hematología, tienes que hacer un perfil bioquímico general, lo más completo, luego avanzas con los electrolitos, la imagen diagnóstica súper útil, pruebas serológicas y endocrinas, ¿cierto? Muchas personas, cuando tienen un animal geriátrico, es un vínculo tan largo y tan fuerte que van a permitir que tú hagas más pruebas, así el costo sea importante, porque el vínculo es más fuerte. Entonces, mi consejo es que les justifiques la forma de trabajar. En lo personal, mi comentario con los familiares es que hay dos escenarios. Uno es la cronicidad y tiene que mantenerse, y no sé qué tan avanzado está, pero probablemente hay una crisis renal aguda de la que nos vamos a ocupar de forma intensa. Y si salimos de una aguda y quedamos en una crónica fase 2 o fase 3, vivimos mucho tiempo. Entonces invitamos a las personas a sumarse a la iniciativa de arreglar lo arreglable, diagnosticando lo diagnosticable con mucho esfuerzo, ¿vale? Lo que sigue es restablecer y aumentar el flujo renal de sangre. Si tu paciente está anémico, a veces toca transfundir, a veces hay que hacer fluidoterapia de rescate, a veces lo hacemos progresivamente por sonda no sonda esofágica de alimentación, que a la vez es de hidratación, y mantenemos al paciente suficientemente hidratado para que tenga un buen flujo renal de sangre. Si está hipertenso, mejoramos eso para que tenga un buen flujo renal de sangre. Si tiene hipotensión, lo opuesto, porque tiene, por ejemplo, Addison o sepsis, aumentamos la presión para que tenga un buen flujo renal de sangre. Entonces, no solo fluidos para que el riñón trabaje más, no. Aumento el flujo renal de sangre y con eso el riñoncito se oxigena, vive, se nutre y hace mejor sus funciones. Lo siguiente es asegurar la diuresis. Si el paciente no produce orina, hay que empezar con diuréticos de forma inmediata, igual que en cualquier tratamiento estándar. Pónganse de objetivo recuperar la vía oral porque la causa más común de consulta del crónico agudizado es disminución del apetito, vómitos o a veces anorexia y pérdida de peso, ¿cierto? Entonces, tengan de objetivo recuperar la vía oral. Y pensando en eso, no siempre al crónico agudizado hay que alimentarlo con una dieta renal. Si estamos hablando de perros con pancreatitis y enfermedad aguda, recuerden que hay una contradicción nutricional porque la dieta renal es abundante en grasa y la dieta pancreática es muy baja en grasa porque la pancreatitis es intolerante a las grasas. Conclusión, si tienes un canino renal crónico que se te agudiza por una pancreatitis o coexisten las dos patologías, usamos una dieta pancreática y manejamos la enfermedad renal con las demás estrategias, ¿vale? Esa sería la recomendación que yo les doy, mientras sale de su crisis y luego ya solo queda renal. Por eso es importante diagnóstico. Hacemos tratamiento de soporte. No se imaginan la cantidad de potasios bajos que hay en los crónicos geriátricos. Hay muchísimas hipocalemias, muchísimas hiponatremias. Y por eso los electrolitos, si los puedes hacer, te dirigen la terapia y a veces te ayudan al diagnóstico. Van a encontrarse probablemente con más perritos de lo que piensan geriátricos, que en el hospital el sodio se le empieza a bajar. Y mi consejo es, evalúen si el paciente les está haciendo un síndrome de secreción inapropiada de ADH. El síndrome de secreción inapropiada de ADH se describe en humanos y en veterinaria en pacientes crónicos geriátricos en UCI o en un hospital crítico. Y sí lo he visto y no es tan fácil de manejar. También hemos visto muchos eutiroideos enfermos, midan tiroides, porque a estos pacientes se les baja a veces mucho la T4 y eso no permite un buen desempeño. En el geronte lo hemos visto un poco más. Y la diálisis queda a tu consideración si crees que el paciente es crónico y se agudiza y crees que necesitas una ventana terapéutica para salir de su crisis, consideren por favor las diálisis porque son totalmente viables. Así que recuerden, ustedes pueden hidratar bien al paciente que produce buena orina, no vomita, la azotemia empieza a bajar, pero si ustedes no controlan la causa, van a perder al viejito. Así que por favor, si hay infección, tratamiento específico para eso, hipertensión, tratamiento para eso, o hipotensión, mucho cuidado, no protocolicen los tratamientos, sino busquen por favor la causa primaria. Miren, ya estamos terminando, como en este caso, siempre les cuento el caso de Vela, es una perrita muy querida por nosotros, 15 años, lo pueden ver, su familiar me permitió mostrar incluso pues su nombre. Esta perrita llegó a nosotros aguda, 15 años de vida, con una tristeza en el corazón la familiar porque por ser viejita, con una creatinina de 9 miligramos de decilitro no responsiva a tratamientos, la sugerencia era, bueno, ya está mayor, dale la eutanasia.
y esta persona se negaba a admitir o a hacer esa decisión. Y nosotros la acompañamos buscando si hay una causa de crisis. Encontramos pielonefritis. Quiero que observen el primer puntito de la creatinina. Ahí llegó a nosotros con pielonefritis. La manejamos por 17 días en el hospital y logramos que la creatinina bajara, como ustedes ven en ese punto. Esta perrita se fue de alta, creatinina en rango superior, 1.8 o 2 miligramos de decilitro. Se fue a casa bastante bien. En casa, la celebración por el regreso de la perrita a casa incluyó una barbecue y la perrita consumió chorizo, fritada, pavo, pollo con piel y corteza, no, todo lo que no debería, y pues exceso de grasas le generaron pancreatitis. Miren la lipasa debajo de la creatinina, vean cómo se subió la lipasa y se asoció también con un aumento en la creatinina. En este caso, la agudización de vela no fue por pielonefritis, fue por isquemia, fue diferente. Quiero que vean cómo la bajada de creatinina al principio es más vertical que la segunda bajada de creatinina. La segunda bajada está más acostada. Fíjense que la creatinina en pielonefritis bajó más rápido que la creatinina en isquemia por pancreatitis. Afortunadamente lo logró y vivió mucho tiempo adicional. Y cuando digo mucho tiempo, es que con 9 creatinina iba a fallecer en una semana o 2 o días. Pero después de estabilizada, la perrita vivió 14 meses más y la perdimos al final por otras situaciones de viejitos relacionados con el cáncer. Pero en este caso, con la enfermedad renal, no fueron 1 o 2 semanas de vida, fueron 14 meses de vida. Fue una Navidad adicional con su familia y sobre todo fue una sensación de bienestar familiar porque hicieron lo que tenían que hacer y afortunadamente funcionó. Muchas otras veces hacemos este protocolo y no funciona. Por último, entonces, les quiero dejar una llamada de atención a buscar la pancreatitis. Se ha vuelto como el fantasma y el coco para nosotros en Nefrovet porque tenemos más de la mitad de nuestros crónicos agudizados tienen pancreatitis. En humanos, cuando hay cualquier enfermedad crítica y adicional llega la pancreatitis, la probabilidad de sobrevida se baja a menos del 50%. En medicina veterinaria no tenemos esos datos, pero a nivel personal les puedo decir que la pancreatitis le está costando la vida a montones de perros y gatos en nuestro hospital porque no nos permite salir de esta enfermedad. No tenemos claro si la enfermedad renal y acúmulo de toxinas urémicas desembocó en pancreatitis o si una causa de enfermedad renal aguda como la leptospira también produce pancreatitis, o si la pancreatitis por isquemia y demás procesos inflamatorios produce el fracaso renal. Miren que hay 3 opciones y no es fácil saber cuál es. Lo que hacemos es tratar todo, pero mi consejo es que le hagan una CPL específica o una FPL específica a perros y a gatos crónicos agudizados y van a encontrar un montón de pancreatitis y es un reto, pero lo hemos logrado, ¿sí? Muchas gracias entonces por escuchar ese comentario, porque les quiero dejar eso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que la mayoría de perros y gatos geriátricos deberían tener una línea de enfermedad renal roja, en donde aunque sí empeora la enfermedad con el tiempo, la verdad lo hace lento y al final de sus días es la enfermedad renal terminal. Otros pacientes van a tener la morada, que es la línea más de perros, en donde avanza cada año, sube lentamente la creatinina, pero les da meses o años. Cualquiera de estos dos se les va a agudizar, posiblemente vayan positivos, busquen con su protocolo REX de reconocer que hay crónico más de pronto algo agudo o dense un tiempo específico de tratamiento a ver si de pronto el paciente era inflamatorio o isquémico y a los 3 días del hospital algo bueno tiene que pasar, tiene que haber mejoría física, laboratorial y ecográfica si fue algún hallazgo anormal en ultrasonido como dilatación de la pelvis, por ejemplo. La ecográfica no me interesa mucho, se demora mucho tiempo, pero tiene que haber mejora física y ecográfica para que todo esto salga bien. Hagan ese protocolo y se van a dar cuenta que muchos pacientes geriátricos agudizados van a salir adelante. Conclusiones. No se les olvide que el viejito que se agudiza renal, le cuesta trabajo rehidratarse, así que en casa maximizar estrategias de hidratación. Segundo, que la mortalidad en el crónico geriátrico que se agudiza es mayor que en el agudo puro. Y tercero, que los pacientes crónicos agudizados se demoran más en recuperarse y cuando lo hacen
no siempre bajan a normal. Entonces hay que ser positivo, pero realista con las familias que lo hacen. Pues muy bien, mi objetivo es que convirtamos algo vago como la insuficiencia renal o la enfermedad renal geriátrica en algo puntual que se va a llamar agudización de la enfermedad renal crónica. Si tienes preguntas, estaré súper dichoso que lo hagamos a través de All Pause. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta plática y vamos a vernos muy pronto presencial. Mientras tanto, nos vemos al otro lado de la pantalla. Cuídense, lávense las manos y les mando un abrazo especial. Muchas gracias. Flexadin Advance Original es un producto totalmente innovador que cambia y evoluciona el concepto de la condroprotección. La molécula UC2, que contiene colágeno tipo 2 no desnaturalizado, obtenido bajo un proceso patentado que conserva la estructura del colágeno y sus epítopos o zonas de reconocimiento inmunológico, genera un proceso denominado tolerancia inmunológica oral, lo que reconoce al colágeno tipo 2 como benigno, generando así una respuesta antiinflamatoria y favorece la movilidad y flexibilidad articular. Flexadin Advanced contiene UC2, ácidos grasos omega 3 y vitamina E, que en conjunto limitan el deterioro del cartílago y la inflamación, mejora la funcionalidad de las articulaciones, alivia el dolor. Su fácil y práctica administración es de una sola dosis para todos los perros. Por esta razón, con un premio una sola vez al día será suficiente para inducir la respuesta antiinflamatoria sin importar el tamaño del paciente. Tan práctica y fácil como darle un premio al perro, una vez al día. Flexadin Advance Original es un producto totalmente innovador que cambia y evoluciona el concepto de la condroprotección. La molécula UC2, que contiene colágeno tipo 2 no desnaturalizado, obtenido bajo un proceso patentado que conserva la estructura del colágeno y sus epítopos o zonas de reconocimiento inmunológico, genera un proceso denominado tolerancia inmunológica oral, lo que reconoce al colágeno tipo 2 como benigno, generando así una respuesta antiinflamatoria y favorece la movilidad y flexibilidad articular. Flexadin Advanced contiene UC2, ácidos grasos omega 3 y vitamina E, que en conjunto limitan el deterioro del cartílago y la inflamación, mejora la funcionalidad de las articulaciones, alivia el dolor. Su fácil y práctica administración es de una sola dosis para todos los perros. Por esta razón, con un premio una sola vez al día será suficiente para inducir la respuesta antiinflamatoria sin importar el tamaño del paciente. Tan práctica y fácil como darle un premio al perro, una vez al día. Del 1 al 4 de septiembre 2021, León te espera. CEBDL está de vuelta. Más de 100 conferencistas de todo el mundo. Más de 400 horas de educación continua. Y una zona comercial con todas las promociones de la industria. No dejes de vivirlo y diviértete con nuestro programa social. Miércoles, Chuponcito, y tributo a Luis Miguel. Jueves, Tigrillos y concierto Era del Rock. Viernes, Los Ángeles de Charlie, y tributo a éxitos 80s y 90s. Será un evento distinto pero muy especial. Nos vemos en septiembre. El uso de cubrebocas será obligatorio en todas las áreas. Para más información visita nuestro Facebook. Flexadin Advance Original es un producto totalmente innovador que cambia y evoluciona el concepto de la condroprotección. La molécula UC2, que contiene colágeno tipo 2 no desnaturalizado, obtenido bajo un proceso patentado que conserva la estructura del colágeno y sus epítopos o zonas de reconocimiento inmunológico, genera un proceso denominado tolerancia inmunológica oral, lo que reconoce al colágeno tipo 2 como benigno, generando así una respuesta antiinflamatoria y favorece la movilidad y flexibilidad articular. Flexadin Advanced contiene UC2, ácidos grasos omega 3 y vitamina E,
que en conjunto limitan el deterioro del cartílago y la inflamación. Mejora la funcionalidad de las articulaciones. Alivia el dolor. Su fácil y práctica administración es de una sola dosis para todos los perros. Por esta razón, con un premio una sola vez al día será suficiente para inducir la respuesta antiinflamatoria sin importar el tamaño del paciente. Tan práctica y fácil como darle un premio al perro, una vez al día. The Groom Week, el evento de grooming más importante de México, llega a World Trade Center. Este 4 y 5 de noviembre aprende de los expertos en grooming. 3 salones simultáneos, más de 30 horas de prácticas, torneos, zona comercial. La mejor manera de profesionalizarte y divertirte, 4 y 5 de noviembre, World Trade Center, Ciudad de México. The Groom Week, espéralo. Flexadin Advance Original es un producto totalmente innovador que cambia y evoluciona el concepto de la condroprotección. La molécula UC2, que contiene colágeno tipo 2 no desnaturalizado, obtenido bajo un proceso patentado que conserva la estructura del colágeno y sus epítopos o zonas de reconocimiento inmunológico, genera un proceso denominado tolerancia inmunológica oral, lo que reconoce al colágeno tipo 2 como benigno, generando así una respuesta antiinflamatoria y favorece la movilidad y flexibilidad articular. Flexadin Advanced contiene UC2, ácidos grasos omega 3 y vitamina E, que en conjunto limitan el deterioro del cartílago y la inflamación. Mejora la funcionalidad de las articulaciones. Alivia el dolor. Su fácil y práctica administración es de una sola dosis para todos los perros. Por esta razón, con un premio una sola vez al día será suficiente para inducir la respuesta antiinflamatoria sin importar el tamaño del paciente. Tan práctica y fácil como darle un premio al perro, una vez al día. Flexadin Advance Original es un producto totalmente innovador que cambia y evoluciona el concepto de la condroprotección. La molécula UC2, que contiene colágeno tipo 2 no desnaturalizado, obtenido bajo un proceso patentado que conserva la estructura del colágeno y sus epítopos o zonas de reconocimiento inmunológico, genera un proceso denominado tolerancia inmunológica oral, lo que reconoce al colágeno tipo 2 como benigno, generando así una respuesta antiinflamatoria y favorece la movilidad y flexibilidad articular. Flexadin Advanced contiene UC2, ácidos grasos omega 3 y vitamina E, que en conjunto limitan el deterioro del cartílago y la inflamación. Mejora la funcionalidad de las articulaciones. Alivia el dolor. Su fácil y práctica administración es de una sola dosis para todos los perros. Por esta razón, con un premio una sola vez al día será suficiente para inducir la respuesta antiinflamatoria sin importar el tamaño del paciente. Tan práctica y fácil como darle un premio al perro, una vez al día. Del 1 al 4 de septiembre 2021, León te espera. CEBDL está de vuelta. Más de 100 conferencistas de todo el mundo. Más de 400 horas de educación continua. Y una zona comercial con todas las promociones de la industria. No dejes de vivirlo y diviértete con nuestro programa social. Miércoles, Chuponcito, y tributo a Luis Miguel. Jueves, Tigrillos y concierto Era del Rock. Viernes, Los Ángeles de Charlie, y tributo a éxitos 80s y 90s. Será un evento distinto pero muy especial. Nos vemos en septiembre. El uso de cubrebocas será obligatorio en todas las áreas. Para más información visita nuestro Facebook. Flexadin Advance Original es un producto totalmente innovador que cambia y evoluciona el concepto de la condroprotección. La molécula UC2, que contiene colágeno tipo 2 no desnaturalizado, obtenido bajo un proceso patentado que conserva la estructura del colágeno y sus epítopos o zonas de reconocimiento inmunológico, genera un proceso denominado tolerancia inmunológica oral, lo que reconoce al colágeno tipo 2 como benigno, generando así una respuesta antiinflamatoria y favorece la movilidad y flexibilidad articular. Flexadin Advanced contiene UC2,
ácidos grasos omega 3 y vitamina E, que en conjunto limitan el deterioro del cartílago y la inflamación. Mejora la funcionalidad de las articulaciones. Alivia el dolor. Su fácil y práctica administración es de una sola dosis para todos los perros. Por esta razón, con un premio una sola vez al día será suficiente para inducir la respuesta antiinflamatoria sin importar el tamaño del paciente. Tan práctica y fácil como darle un premio al perro. Una vez al día. Olá a todos vocês, assistentes Old Pals. Muito obrigado por estar conosco uma vez mais através das telas. Meu nome é César Mayorga. Passaram muitas coisas nesses tempos, me enchi de cabelos brancos, por exemplo, muito justo para o que nós vamos falar agora. E quero dar as boas-vindas a vocês para a gente conversar um pouco sobre nefrologia, que é uma questão cotidiana. Esse tema se chama insuficiência renal terminal, quando é o momento de dizer adeus. É uma palestra de muita estimulação dos sentidos, e cada um de nós, do outro lado da tela, sei que vai abordar de uma maneira diferente. Eu quero mostrar um ponto de vista de como ter acesso a essa gaveta de informações de doenças que nós já não podemos mais salvar, porque nós vamos ver isso todos os dias. E vamos começar com um exercício que muitos de vocês já fizeram comigo antes, mas através da tela vai ser bem interessante. Quero pedir que vocês subam o volume do celular, do computador, do reprodutor de vídeo, para que tenha um muito bom áudio para o exercício que nós vamos fazer. Se vocês seguirem as instruções, vocês não vão precisar ver, só seguir a minha voz. A primeira coisa, eu vou pedir que vocês vejam a tela. Primeiro, faça silêncio. Concentre-se. Feche os olhos. Agora, feche os olhos. Quero pedir só que vocês ouçam se os olhos de vocês estiverem fechados como os meus, com muita atenção. Isso. Já pode abrir os olhos. Com qual deles você se identifica mais? Você é uma pessoa de gatos ou você é uma pessoa de cães? Se você gosta dos dois, você tem um animal de estimação? Não é a mesma coisa abordar a morte de um pet felino que canino. Não é a mesma coisa você lidar com a geriatria de um felino que um canino. E não é a mesma coisa você manejar geriatria que cães e gatos adultos. A diferença das duas espécies vai também ditar a forma de manejar os estágios de doença avançada. Quando nós falamos de doenças que nós não podemos resolver, estamos falando de uma história que há no seu consultório de uma pessoa com o seu pet. Ela é a Lulu, uma cachorrinha mestiça, com 3 anos de vida em abandono e maltrato. Essas coisas, que o ser humano não deveria continuar fazendo. Felizmente, foi adotada pela Jerry, e tiveram uma vida fabulosa 12 anos mais. Aos 15 anos, ela sucumbiu frente a doenças inevitáveis. Jerry era uma pessoa muito solitária, e esse vínculo que ela formou com a sua acompanhante canina, muitos de nós saberemos muito bem do que se trata disso quando nós tivemos a experiência de ter um pet. A Lulu teve uma doença renal crônica, provavelmente por cronicidade de medicamentos anti-inflamatórios não esteroideios, e ela não aguentou mais, e chega o momento de dizer adeus. Então, claro, essa cena é difícil. Eu quero que vocês escutem o Jerry. Por favor, aumentem uma vez mais o volume dos seus áudios. Se podem fechar os olhos, estaria bem.
dá um nó na garganta. Mas é uma realidade, nós temos que viver isso, carregar esse peso e temos que acompanhar as pessoas num processo que nós não podemos evitar, não é? E é por essa razão que há a nova literatura interessantíssima sobre como lidar com o luto. Mas muito antes disso, como levar por esse caminho as pessoas que, quando nós estamos falando de doença renal terminal, que pode custar a vida de um familiar, dessa nova família multiespécie. Essas são épocas de sucesso porque passamos temporadas muito complexas, desafios gigantes, apesar de tudo que passa negativo, de todos os esforços e dos resultados negativos. Eu acho que a maioria de nós temos algum conhecido que já perdeu a batalha contra a Covid, ou vimos algum colega que perderam a vida na Colômbia. Eu tenho na mente 3 pessoas que não deveriam ter ido embora e foram de uma forma muito triste por um maldito vírus, mas temos que ter sucesso e é por isso que nós estamos aqui. Isso que vocês estão vendo na tela é um sucesso, ter cuidado e continuar trabalhando. Um sucesso que nos faz estar hoje aqui reunidos falando de geriatria. E nós temos também que nos divertir no meio desses esforços. Isso é sucesso também. Quando nós falamos de nefrologia e geriatria em doenças crônicas, onde está o sucesso com esses pacientes que vocês veem aqui na tela? Boomer, de 16 anos, Santiago, de 21, Maria Teresa, e vocês sabem que a Maria Teresa é minha gata. E Tommy, de 14 anos. Onde está o sucesso no cuidado do paciente renal com uma doença renal terminal? Eu quero mostrar para vocês um pouco aqui do meu telefone celular. Isso foi esse ano. Aqui do lado esquerdo, Santiago perdendo a batalha. Depois que ocorre o episódio final, eles agradecem o esforço da equipe por atendê-lo com dedicação e profissionalismo. Isso é muito importante. E à direita, pessoas que fazem sua catarse, deixando o seu pet onde ele sempre quis estar. Por mais que nós tentamos, o paciente morreu. E as pessoas sentem que podem preencher um vazio com a satisfação do trabalho cumprido. Isso é sucesso. E é por essa razão que eu quero dar a vocês algumas chaves de como podemos nos aproximarmos e lidar com o paciente em doença renal terminal. Quais são as prioridades até quando chega esse momento de dizer adeus? Temos que saber do que estamos falando. Não todas as doenças renais são iguais. Não todas as insuficiências ou doenças renais são terminais. Nós já vimos isso se vocês me acompanharam naquela aula sobre o agravamento da doença renal terminal. Quando nós falamos de um geriátrico diagnosticado com doença renal crônica, o mundo vem abaixo, porque é uma batalha contra o relógio. É mais provável que uma crônica custe a vida a um geriátrico que uma crônica custe a vida a um jovem a médio prazo. E é por essa razão que temos que ser muito contundentes, saber do que se trata a doença. Não todas as doenças renais crônicas são as chamadas insuficiência renal crônica terminal. Não. Quando nós fazemos o diagnóstico rápido, quando nós fazemos o monitoramento profilático, porque as guias sugerem checar cada 3 ou 4 meses. Isso é profilático. Agora, nós não estamos na geração de fazer creatinina e LLT, nós estamos na geração de fazer SDMA, exame de urina. Isso é muito importante num gato, medir pressão arterial. É isso que nós temos que fazer nesse momento. E outra coisa é que se o paciente for crônico, não há um protocolo de manejo, porque se um crônico geriátrico, você administrar enalapril porque é o protocolo, você vai causar danos nesse animal. Essa mudança de paradigma, não é? Ter doença renal não quer dizer que a morte já é iminente, mas temos que entender
o que é uma doença renal terminal. Então, é muito importante conhecer a classificação IRIS, quando está bem feita, quando você já curou o curável. Sabemos que os velhinhos sempre estão em fator de risco, muitas vezes em fase 1, onde os exames de sangue vão dar normais. Por isso, é muito importante fazer o SDMA. Se as análises de laboratório são persistentemente um pouco altas e o paciente tem um remodelamento renal, desgaste e cicatrização renal leve, é uma fase 1 e tem muitas coisas pela frente. O paciente vai avançar nesse processo. Para isso, existe a classificação. E na medida que você avança, vão passar meses ou anos para chegar na parte da direita, que é a doença renal terminal. Nós falamos de doença renal leve em fase 1, moderada em fase 2, avançada em fase 3 e terminal quando é fase 4. A fase 3 não é intermediária, é avançada, mas ainda não é terminal. Podemos fazer muitas coisas ainda. Então, é muito importante trabalhar esses pacientes com tempo, porque quando eu falo do momento de dizer adeus, esse paciente está do lado direito, onde os riscos de crise estão aí o tempo todo, né? É possível mantê-lo ainda por pouco tempo, mas em boas condições. Não esqueçam esse slide aqui. Quando nós estamos falando de envelhecimento junto com o familiar, ela passou por esse padecimento. Eu acho que um paciente renal é terminal quando eu tenho certeza que há remodelamento renal, rins com pouco tecido e área para trabalhar, mas não só isso, lembrem-se que ser feio não é ser malvado. Quando você tem uma ecografia de um rim feio, ele não está necessariamente mal, mas pode ter uma azotemia não responsiva ao tratamento, pode ser uma azotemia fase 4, a azotemia por cima de 5 miligramas por decilitro ou micromoles por litro, que não responda aos seus esforços terapêuticos. Provavelmente seja uma doença renal terminal, mas são pacientes que têm clínica. A clínica reina aqui também. Esses pacientes renais terminais costumam ter sinais urêmicos leves, um pouquinho de apetite que se perde, ou severos, halitose urêmica, ulcerações, etc. Eu coloco isso em asterisco porque, pessoalmente, para mim, os pacientes renais jamais deveriam ter doença renal terminal com sintomas severos, porque eu, você e os familiares deveríamos trabalhar para saber quando é o momento, qual é a hora de dizer adeus. Quando há remodelamento, mas azotemia não responsiva, signos urêmicos leves a moderados, o paciente não precisa estar jogado com a boca sangrante num estado depauperado, num estado consumitivo. Eu não posso esperar que esse paciente esteja nos ossos para tomar decisões. Não vamos permitir isso, mas também não vamos parar se o paciente poderia ter doenças controláveis. E é por isso, além desse slide que é muito importante, esse é o segundo slide mais importante. O momento de dizer adeus é quando se reúnem as características anteriores e o paciente está livre de comorbidades tratáveis. Se meu gato tem 20 anos, com uma doença renal aguda, mas tem pielonefrites, eu posso tratar isso às vezes. E ele responde, não é a hora de dizer adeus. A hora de dizer adeus é quando eu tento e não funciona. O gato está com signos urêmicos leves a moderados, num estado muito degradado. E aí é a hora da família tomar a decisão de dizer adeus, mas cuidado com isso, não há forma prematura. Se vocês viram a palestra sobre doença crônica agravada, agravamento da doença crônica, vimos o caso da Bela. Eu gosto de mostrar esse caso por essa razão, porque aos 15 anos de vida ela desenvolveu uma doença renal com creatininas de 9 miligramas decilindros, halitose urêmica, chagas na boca, estava mal mesmo. E aos 15 anos recebeu a recomendação de parar. E quando chegaram conosco, a maioria das recomendações de eutanásia chegam a nós, a Nefrovet, se confirmam como eutanásia, porque é a hora de dizer adeus, mas outras vezes não.
Vejam que a creatinina baixou, já deixou de ter pancreatites. E a Vela viveu 14 meses mais. Muito bom, outras férias, um Natal extra com sua família, com a satisfação de ter feito o que tinha que ter sido feito, né? Esse é um caso de sucesso porque ela viveu 14 meses, mas às vezes fazemos todo o procedimento e o paciente não melhora. É importante nesses pacientes que você cubra as necessidades do PET e também do familiar tutor. Ou seja, a Carmelita, 12 anos de vida, com os rins em ecografia bastante ruins, com a creatinina em 16, pois é muito pouco provável que essa paciente tenha chances, 10% de probabilidade, segundo as tabelas de classificação IRIS. Nós investigamos essa cadelinha, ela se contagiou de leptospirose 2 semanas antes e não há muito tecido renal. O tecido se gastou muito antes, é uma crise, mas a creatinina é muito alta e é uma cachorra grande, né, que vocês sabem que 12 anos é o momento de dizer adeus, porque não vive tanto tempo. Mas o familiar precisa sair do quadro de leptospirose para saber que seu animal de estimação recebeu a oportunidade que merecia. Nesse momento é importante ter uma conversa com a família. Há 2 tipos de famílias. Famílias que tentam e, se não funciona, se sentem mal por terem submetido o seu pet a tantas coisas. Eu não deveria ter feito diálise, estendi o padecimento, o sofrimento. Quando as famílias são assim, se arrependem do que fizeram, eu tento conversar com eles e identificar que tipo de família é. E, às vezes, eu recomendo que se eles acham que vão se arrepender de um fracasso, não façam isso e vão ter a tranquilidade de não ter submetido ao seu pet. Mas a maioria das famílias são aquelas famílias que, se não tentarem, não têm paz. E é o que nós fazemos em Nefrovet. Nós somos muito hábeis em determinar se tem chance. Se houver algum, e nós somos muito honestos, dizemos 5%, 30%, 50%, nós damos essa informação às famílias para que elas tomem a decisão. Eu não posso tomar a decisão por eles. Se é hora de dizer adeus, se eles precisam tentar algo mais. Quase sempre tentamos, dizemos. A Carmelita tem uma doença que é 60% curável nos jovens, mas só 40% nos geriátricos. E como a creatinina está tão alta, baixa 10%. Se fizermos diálise, eu posso duplicar a 20%, enquanto o antibiótico faz seu trabalho. Fizemos muito esforço e chegamos à diálise. Com a diálise, nós baixamos a creatinina a valores muito mais favoráveis. A Carmelita se sentiu muito bem, começa a comer, acabam as chagas, os familiares estão felizes. Isso é com diálise, mas com diálise a creatinina se manteria em 4 mg por decilitro. Mas a Carmelita está numa fase avançada, que vai ter de 4 a 8 meses de boa vida, e que é muito melhor que 2 dias de vida que lhe restavam, com a creatinina tão alta. E isso é possível quando não há comorbidades tratáveis. E hoje eu vou dar o meu último conselho. O mais importante é a importância de um bom fechamento. É a famosa lei do 10%, de 10%. E é que quando uma experiência da vida é média, o final dessa experiência é o que determina a forma na qual você percebe a experiência geral. Ou seja, se a sua experiência com um restaurante é termo médio, demoraram em servir, a fila de espera era gigante, o deslocamento foi muito longo, se o deslocamento para poder ir jantar também foi longo, e você está... E no final, o jantar foi fantástico. A sobremesa deliciosa. E das 3 horas que você investiu nesse restaurante, os últimos 20 e 30 minutos foram maravilhosos. No final, a sua apreciação da experiência no restaurante é muito mais positiva do que a experiência média, a expectativa média que você tinha no começo. Essa experiência positiva no fechamento da vida de um pet é fundamental.
Não feche a porta das opções para um geriátrico, não feche a janela de recuperação, que se ele tiver, porque é uma habilidade médica que nós temos que adquirir. Temos que ler os guias de doença renal, temos que conhecer os novos tratamentos. Não é a mesma coisa uma isquemia no adulto jovem que no idoso crônico. Façamos da experiência terminal do paciente renal algo maravilhoso. E é por essa razão que você tem que procurar algo positivo na doença renal crônica. Deve ter alguma coisa positiva. Uma coisa que te dê tempo para desfrutar o seu pet. Ou que o familiar, né, nosso paciente, possa desfrutar um pouquinho mais da vida. Quando falamos da doença renal terminal e quando é hora de despedir-se do paciente, a experiência tem que ser realmente relação médico-paciente hospitalar. Nós vamos dar um tratamento caloroso, instalações cômodas, um atendimento muito personalizado, comunicação permanente com o familiar através das redes, no caso o WhatsApp, né? Se a lei permite, dentro da coerência, claramente, uma comunicação muito cordial e com um tom muito conciliador e real. Dizer, a Lulu não está respondendo à terapia, nós vamos mudar o tratamento para algo mais avançado. E quando isso não funciona, vamos dizer, não temos mais opções, já está estável, mas vai começar a piorar. Temos que considerar a opção de não continuar. Temos que ter esse fechamento maravilhoso. Quando você faz isso, você entendeu as necessidades do paciente, da família. Eu não estou estendendo as coisas, eu estou tentando. Se não funcionar, eu mesmo vou dizer para o familiar, é hora de parar. Mas nem sempre nós fazemos assim. Fazemos que o processo seja vivido pelos familiares para que eles tomem a decisão. É a lei da percepção. Eu não sei se você acha que o ponto negro da direita é menor que o da esquerda, mas na verdade são do mesmo tamanho. É a forma em que o familiar vai perceber a doença renal crônica. Isso é determinante tanto para assumir que é o momento de dizer adeus, como ao futuro. Atenção com isso. Centenas ou milhares, milhões no mundo, quando vivem a experiência de doença renal nos seus pets e perdem no final do processo, dizem, eu nunca mais quero ter um pet. Isso é muito triste. A dor inicial é normal, mas se você acompanhá-lo bem no processo, não vão ter essa sensação, porque morrer é parte da vida. Sepultar os nossos animais de estimação é a lei natural, e se fizermos isso bem feito, eles vão ter um novo animal de estimação, vai ser seu novo cliente e você vai acompanhá-lo por outros fabulosos anos de vida. É muito ser empáticos com a incomodidade de um paciente. Esse gatinho muito idoso, com doença renal, tratado por muito tempo de forma satisfatória, a gente acharia que é fácil para o familiar dizer adeus porque viveram o processo, mas não é. O familiar precisa que você coloque, você faça seu melhor esforço, dê o seu melhor treinamento como médico veterinário e como ser humano. Nós temos que ser muito profissionais, fazer ecografias avançadas, tratamentos ótimos, não vamos usar coisas que já não servem, vamos omitir. Não vamos mentir, nunca mentimos com má intenção, mas temos que dizer, não há eutanásia porque há opções. E não passou ainda mais de 3, 4 dias em tratamento que não funcione. E eu quero dar alguns exemplos. As pessoas não sabem como é morrer de doença renal terminal. Nós sabemos, infelizmente nós sabemos. Por isso nós carregamos tanta dor, tristeza e estresse. Nós não queremos que passem por isso. Então, quando nós sabemos que é o momento de parar, nós sentimos alívio em tomar a decisão. Usualmente o que acontece é que depois de vários dias ou semanas não come, perde mais peso, depois tem úlceras gástricas.
às vezes com sangue, os pulmões inflamados, angústia respiratória. Não queremos que cheguem a isso, sem querer ser fatalista, mas sendo reais. Qual é o momento? Tudo isso depende da sua capacidade de entender a doença e entender o que acontece nesse momento em que você não tem tanta certeza se já é hora de dizer adeus ou não. Eu vou ser muito honesto. Os familiares e os médicos, nós sabemos que o motivo de consulta do paciente quando está mais difícil é que ele não come, vomita, não come e perde peso. Essa é a razão. Lembrem-se das chaves de saber se é terminal ou não. Paciente deteriorado, muitos sintomas, não responsivo, nós temos que focar. Do lado esquerdo, nós nos focamos em muitos testes diagnósticos e prevenção, mas à direita, nós não nos focamos tanto em testes diagnósticos de etiologia, porque de repente já não tem. Nós fazemos tentar saber quão mal está o paciente e dar conforto. Do lado direito, a barra de esforços terapêuticos para a qualidade de vida é gigante. À esquerda, a barra de esforços para manter a qualidade de vida não é boa e vai ser muito boa por muito tempo. Do lado direito, não. Do lado esquerdo, não. Então, eu quero dizer para vocês o que mais preocupa o familiar com um animal de estimação com doença renal terminal. Estamos falando de nutrição, porque comer é muito gostoso. Nós, como latinos, amamos a comida e quando nosso pet não come, nós nos preocupamos porque nós sentimos angústia. E aí nós temos que usar os sentidos. Um sentido visual, um sentido auditivo. Nesse caso, ouçam atentamente. O que é isso? O que vocês estão ouvindo? ¿Será lluvia? ¿Será chuva? ¿O será comida? Uau! Ou será comida? Uau, que gostoso! Vejam como as sensações auditivas também são importantes na medicina. Nosso paciente renal que não quer comer muito bem, a gente tem que estimular seus sentidos. Tem que amassar os pacotes, que os pellets de ração caiam no prato para um gato. Isso é importante, o chamado para a hora da comida. Isso é importante para o paciente renal em fases mais avançadas, porque a vida deles está terminando. A sobrevida, os que estão em azul, os que estão mais ou menos doentes, em vermelhos terminais avançados, vejam o que é na esquerda que diz 0,5. Vejam que em azul nós estamos falando de 50% mais ou menos aos 24 meses. 2 anos de boa vida num paciente com doença renal terminal, mas a mortalidade está aqui. Nos vermelhos, que são os avançados, aos 50%, estamos falando de 1 ano. E isso é por muito. Então, a metade dos pacientes renais avançados em 1 ano já não estão mais aqui. É uma luta contra o relógio. Vocês acham que quando a doença é bem avançada, eu digo ao familiar, nem lhe dei frango como você dava antes? Não faz sentido. A mortalidade já se aproxima. A nutrição é importante. Nós não queremos esperar um estado degradado como dessa cadelinha. Nós lutamos contra a perda de peso. Não importa a fase, 1, 2, 3, 4, que são as coisas que vocês veem aí, ao longo do tempo, sempre se perde peso de forma natural. E isso é muito difícil de conter, primeiro, porque perder peso é fisiológico e perder músculo é fisiológico na velhice avançada. Então, há um fator que nós não podemos evitar, e na doença renal também tende a haver perda de peso. Muito cuidado com a questão dessa depauperação, desse definhamento. Não vou esperar isso, eu quero fazer alguma coisa. Quanto mais magro o paciente estiver, mais probabilidade de perder a batalha. Vamos estimular os sentidos desse paciente para que comam. A nutrição é muito importante. Tão importante como nós mencionamos em outras ocasiões, não tudo é o que parece. Não é que o braço dessa moça seja tão musculosa, nem que o rapaz gosta de roupa de mulher. São efeitos visuais. Vejam só, nem sempre no paciente renal
que não come, ele é terminal. Às vezes é uma incomodidade, são úlceras, são questões que podem ser manejadas e o paciente pode viver mais algum tempo. Quando chega o momento, eu já fiz o que eu tinha que fazer, mas eu não vou deixar de atender o paciente porque o paciente deixou de comer, disseram que era renal e eutanásia. Isso é muito impactante para as famílias. Isso é tão importante que eu insisto que CATCOL é a iniciativa para... CATCOL, que é para câncer, se usa para outras situações. Nesse caso, não com esse score, mas existe o score. E uma das perguntas é, quão importante é para o seu gato comer? Para a minha gata mais velha é super importante, para a mais nova não. Para alguns é muito importante, porque no doente renal crônico é chave. E perguntem-se algo para resolver isso. Por que o paciente renal não come? Para que o momento de dizer adeus seja mais fácil. Pode ser que o paciente tenha toxinas urêmicas elevadas. E diferentes toxinas, não é só uma, não é só o boom. Não é só a ureia, a creatinina não fazem nada, mas diversas toxinas fazem muita diferença. Algumas produzem inibição dos centros do apetite, outras produzem náusea pela estimulação da zona de gatilho quimorreceptora, outras produzem irritação gástrica e dor física, outras são úlceras na cavidade oral, etc, etc, etc. Novamente, temos que estimular o paciente, porque, por exemplo, vamos ouvir aqui o que vai acontecer. Não sei a que horas você está vendo isso, mas se for no horário que eu penso, nós vamos ter um bom resultado quando vocês ouvirem isso. É isso, hora de um snack, não é? E às vezes esse som produz uma salivação. Vamos aproveitar o sentido dos cães, é um sentido muito desenvolvido. Eles também, os cães e gatos com doença renal avançada, eles sentem fome. Chegam perto do prato e se arrependem. Isso é muito comum. Nos humanos, dizem que sentem o cheiro da comida e sentem o sabor metálico, o cheiro de podridão. Então, por isso vem a dieta renal. A dieta renal sempre baixa a ureia e diminui essa sensação incômoda. Vejam, úlceras na cavidade oral. Com essa úlcera na cavidade oral, não querem comer. Vamos tratar disso, vamos usar emplastros de clorexidina na boca, vamos usar clandamicina, vamos tentar aliviar a dor desse paciente. Vejam essa cachorrinha, eu tomei uma foto ao exame de laboratório, essa cachorrinha com leptospirose, 830 de creatinina, super alta. É o momento de dizer adeus? Talvez sim, mas o que nós vamos fazer é resolver isso se é possível. Veja a língua de cor negra. Será que isso vai melhorar? Não vai melhorar, ela não vai comer. Fizemos essa retirada, glossectomia parcial, deixamos a boquinha limpa. Se sente mal, mas tem uma sonda de alimentação esofágica assistida. E enquanto isso ela sai da crise, não era a hora de dizer adeus. Ela viveu 3 ou 4 anos mais, e nessa época tinha 12 anos, e ela conseguiu sair da doença renal aguda, não era terminal. Podemos fazer mais coisas. Vejam esse gatinho, ele está muito magrinho, aí ele estava comendo alimento úmido, porque nós injetamos diazepam, já faz muito tempo, já não se usa, mas veja o estado físico desse paciente, não podemos deixar chegar a isso. E a melhor maneira de não chegar a isso é diagnóstico precoce, tratamento daquilo que se pode ser tratado, e vamos fazer 2 coisas, estimular o apetite e utilizar sondas de alimentação.
Estimular o apetite se faz quase sempre através dos sentidos e com medicamentos. Propofol é orexígeno, mas não vamos utilizá-lo dessa forma. Essa gatinha, depois da sonda de alimentação, eu coloquei a sonda e ela acordou da anestesia e foi comer. E o familiar me disse, estava me obrigando a tirar a sonda de alimentação, porque disse, faça o que você fez para ela comer e tire a sonda. E eu disse, olha, não posso fazer isso. Se você tem que sedar um paciente crônico com Propofol, aproveitem que quando ele acordar ele vai comer, mas não vão dar Propofol. Ciproheptamida estimula o apetite em cães, gatos e humanos. Eu conheço muito bem a ciproheptamida em humanos e também a da Holiday. É um estimulante do apetite menor. Estimula o apetite, sim, mas o mais importante é que se o paciente tiver algum tipo de incomodidade física, não apliquem. Se tiver náusea, não serve. Se tiver dor de estômago, não serve. Se tiver gastrite, não serve, porque está fraco. E todos os estimulantes para o apetite, a indicação é de que o paciente não tenha nenhuma incomodidade física. Mirtazapine está deslocando todos os demais. Nos gatos tem muitos estudos. Eu acho que a Jessica Quimby tem os estudos mais longos sobre mirtazapine como estimulante. Vejam à direita. A atividade é maior que com os gatos com mirtazapine, que aqueles gatos que não estão utilizando mirtazapina. E o paciente tem mais vontade de comer. A mirtazapina também se utiliza em cães, não é tão potente, mas pode ser utilizada. A mirtazapina se prescreve a 1,8 kg dose total por gato. Por 48 horas, você pode utilizar por umas 2 semanas sem problema. E nos cães, um cão do tamanho de um gato é 1,8, se for um pouco maior, 3,5 mg, se for um labrador, são 7,5 mg, e um gigante, 15 mg de mirtazapina por umas 2 semanas todos os dias. Vão ver que depois da mirtazapina, de 30 a 120 minutos, a mirtazapina evoluiu e agora tem uma preparação transdérmica que é aplicada na parte interna das orelhas e tem um efeito excelente. A minha gata, que tem 16 anos já, Maria Tereza, às vezes não coma porque está sentindo dor ou comportamental, ou porque ela esquece de comer. E a mirtazapina transdérmica é muito boa. Se aplica no dedo, se coloca na orelha. Cuidado com guantes, com luvas, porque senão vocês vão ficar com fome. Brincadeira, vocês não vão ter fome, mas não façam isso. No México se encontra em lojas de pet e vocês vão usar essa transdérmica que é fabulosa. Funciona bem nos cães também. A mirtazapina também diminui os vômitos. Não está feita para isso, mas ajuda. Igualmente a atividade. E nos cães funciona muito melhor Capromorelin. Capromorelin tem um mecanismo de ação muito potente nos cães e enquanto não houver vômito, gastrite, náusea, é um excelente estimulante do apetite. Por exemplo, em pancreatites, quando já não são tão agudas, mas são crônicas, em depressão funciona muito bem. E esse ano, 2021, aprovaram o Capromorelin em gatos. É muito bom medicamento para os medicamentos. 30 miligramas, 3 miligramas por quilo. Se vocês veem que tem incomodidade física, ele não vai comer. Então não façam isso para que o paciente não sofra, para que ele funcione. E eu não quero vê-los obrigando a alimentação dos seus pacientes geriátricos terminais. Não faz sentido porque podem chegar a uma broncoaspiração, se lastimam as mucosas orais que já estão ulceradas ou com a predisposição à ulceração e o paciente vai tomar aversão à comida.
Não façam isso. O ideal é que o paciente receba uma dieta prescrita para a sua condição. Se não posso fazer isso, sonda de alimentação. Asseguramos a nutrição. Pode ser esofágica. A Sherry Rossi fez um estudo muito importante sobre isso, principalmente em gatos. Ela é uma das melhores nefrologistas do mundo. É algo temporal, você pode retirar muito fácil, se troca muito fácil, não há tantas limitações. É o conselho que nós vamos deixar também para você manejar seu paciente a longo prazo. Lembrem-se de controlar as causas de incomodidade. Se o paciente está em gastrite urêmica, glossitis urêmica, a dieta que baixa a ureia sempre é muito importante. Para o vômito e as náuseas é muito importante o Cerenia, mas eu quero mencionar que se o paciente não tem vômito, da mesma forma ele merece Cerenia e ondansetrona. Os dois ou um dos dois, principalmente os gatos, porque essa sensação de náusea, como vocês estão vendo aqui, essas náuseas, mesmo que não estejam vomitando, a Cerenia ajuda muito. Vocês têm Cerenia no México e têm que utilizar durante o tempo permitido e também essa recomendação que eu coloco aqui é muito importante, às vezes, com a ecografia, vemos que o estômago está muito vazio e usamos ondansetrona. Vejam esses gatinhos. A da esquerda está com doença renal crônica, está super magrinha. Colocamos uma sonda de alimentação e essa paciente durou 4 meses com sonda de alimentação. No final do processo, ela estava quase do mesmo tamanho que o irmão, ainda doente, mas não era hora de parar. Às vezes, o paciente morre de fome, tenham isso presente. E essa mensagem já quase terminando. O Motas era um cãozinho de 14 anos, de uma pessoa que tinha muitas dificuldades de saúde, precisava fazer uma cirurgia muito forte, e o cãozinho era crônico renal, foi cuidado por 2 anos, fez uma crise por uma gastroenterite, e foi tão forte a crise que ele precisou de hemodiálise e a familiar ia entrar numa cirurgia. E então, essa é uma foto do Motas na minha casa. Eu não faço isso normalmente, não costumo fazer isso, mas eu não tinha outra opção. Eu cuidei dele por um tempo, durante o mês que a paciente ficou no hospital, eu cuidei dele. Era um cãozinho muito idoso e eu não queria deixá-lo no hospital 24 horas por dia. Quando ele melhorou, esteve na minha casa há algum tempo, não tem que fazer isso, mas nós temos que procurar opções para ajudar o humano. A nível pessoal, eu sou médico veterinário para melhorar a vida do ser humano através da saúde e bem-estar do animal. É como eu vejo a medicina veterinária hoje em dia. E foi o que nós fizemos com esse cãozinho que não teve muitas oportunidades nas opções médicas, mas esteve conosco compartilhando. A Aquarela, nossa gata, conviveu com ele um tempo. A senhora Lorena saiu da cirurgia e esteve com o seu cãozinho por 4 meses, até que chegou o momento que ela disse, eu pude fazer o que o meu pet precisava, sair de uma cirurgia, e foi o melhor momento para dizer adeus quando a crise começou a voltar lentamente. Então viram que era o momento de parar. É a eutanásia humanitária. Se nós levamos de forma completa o processo médico, não há vazios terapêuticos nas emoções da família. Quando, sob conselho médico e o familiar percebe que a crise não é responsiva, que tem azotemia não responsiva, que há esclerose ou remodelamento renal, que não há comorbidades tratáveis, que já começou um estado de definhamento, que há sintomas leves a moderados não respondem bem, então já podemos dizer, acho que já é o momento de parar. É uma arte o momento de parar. O conselho que eu dou, há muitos medicamentos feitos para isso, canalizações efetivas. Se o país permitir, vocês podem fazer isso no melhor espaço possível. Na minha cidade, por exemplo, tem um serviço fúnebre no qual os médicos veterinários fazem o serviço de eutanásia em casa.
Por isso está aprovado por lei, porque nós temos que lidar com medicamentos restritos. Os médicos têm autorização para fazer isso, manejam de forma responsável os medicamentos. Eu acho que está muito bem. Pensem, por favor, como vocês gostariam que fossem os últimos momentos dos seus pets, e, no possível, nós oferecemos algo semelhante às nossas. Se o paciente for crítico, precisando de oxigênio para saturar decentemente bem, analgésicos profundos para manejar uma dor incoercível, a eutanásia tem que ser no hospital, bem feita. Por questões de Covid, é difícil reunir pessoas para fazer eutanásia. Façam isso de forma responsável e acompanhem as famílias na forma da disposição ou destino do corpo antes do procedimento e as questões também dos custos antes do procedimento. Permitam as famílias compartilharem uma última tarde, manhã ou noite. Noite é difícil porque as pessoas dormem e os animais muito doentes não. Então, sugiro que vão o paciente para casa, tirem as fotos que quiserem, façam a impressão digital da patinha e parem a vida do animal da forma mais humana possível, porque senão pode acontecer isso que vocês estão vendo aqui, pneumonitis urêmica. Essa paciente entrou em diálise peritoneal, começou a eliminar. É uma hemorragia pulmonar, não é um edema, é hemorragia por vasculite. Essa paciente não pode despertar da anestesia porque ela está se afogando. Isso é uma hemorragia. É por um dano pulmonar derivado da uremia. Temos que fazer diálise e ventilar por muitos dias, mas como é crônica terminal, a probabilidade de que saia é muito baixa. E é melhor que um paciente jamais chegue a isso. Eu tive que conservar esse vídeo no meu celular por muito tempo para comentar às famílias o que pode acontecer e o que não deveria acontecer nunca. Os veterinários sabemos disso, as famílias não sabem. Temos que avisar as famílias. Quando já preencheram as expectativas terapêuticas por completo, é mais fácil. Por isso, o conselho é: procurem a tempo, tratem da melhor forma possível, façam exames cada 3, 4 meses do paciente renal. Tratem do tratável quando há crise renal. Cumpram os objetivos de aliviar a dor e a nutrição o máximo possível. Conversem com a família para tentar entender se vão se arrepender de estender os esforços terapêuticos ou se vão se arrepender de não ter feito o esforço terapêutico. E orientem as famílias sem cortar, sem tomar decisões, para que os donos saibam quando é o momento de dizer adeus e quando vem a nova experiência de um pet, não se arrependam, porque as famílias, nós depositamos nos pets, principalmente durante a pandemia, a convivência que não podemos ter muitas vezes com o ser humano. E a doença renal desgasta progressivamente. Isso não é ruim, mas quando se estende de forma desnecessária, os pacientes passam ao que nós chamamos de sofrimento. Lembrem-se, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Não vale a pena causar a eles uma dor desnecessária. As pessoas tomam as decisões por sua própria conta e espero que se apliquem essas mesmas prerrogativas de fazer o melhor 10% na vida desses pacientes no final. Quando já não há opção terapêutica, que as famílias sintam que vocês deixaram somente seu esforço no esforço terapêutico. E esses anos já não vão ser tão significativos, né? Mesmo que eles percam a batalha, como vão perder, a percepção vai ser favorável, vai ser positiva e tudo vai sair bem. Vamos fazer isso por nossos gatos, cães, por nossos pacientes, pelos donos, assim como os pets transformam as nossas vidas com a companhia, com seus comportamentos, com a oportunidade que eles nos dão de tratá-los e de cuidar deles. Vocês transformem os seus pacientes renais crônicos geriátricos quando for a hora de dizer adeus. Não esperem
paciente renal. Saiam atrás deles, busquem por eles. Obrigada por terem estado aqui em Old Pals. Os velhinhos são fabulosos. Obrigado por terem me acompanhado. Meu nome é César Maiorga e espero que vocês continuem se cuidando nessa época de pandemia. Lavem as mãos e eu espero que muito em breve nós voltemos a nos ver.
Del 1 al 4 de septiembre 2021, León te espera. CEBDL está de vuelta. Más de 100 conferencistas de todo el mundo. Más de 400 horas de educación continua. Y una zona comercial con todas las promociones de la industria. No dejes de vivirlo y diviértete con nuestro programa social. Miércoles, Chuponcito, y tributo a Luis Miguel. Jueves, Tigrillos y concierto Era del Rock. Viernes, Los Ángeles de Charlie, y tributo a éxitos 80s y 90s. Será un evento distinto pero muy especial. Nos vemos en septiembre. El uso de cubrebocas será obligatorio en todas las áreas. Para más información visita nuestro Facebook. The Groom Week, el evento de grooming más importante de México, llega a World Trade Center. Este 4 y 5 de noviembre aprende de los expertos en grooming. 3 salones simultáneos, más de 30 horas de prácticas, torneos, zona comercial. La mejor manera de profesionalizarte y divertirte, 4 y 5 de noviembre, World Trade Center, Ciudad de México. The Groom Week, espéralo.